Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a la materia de neurociencias y aprendizaje. Vamos a continuar con nuestra clase y me va a permitir enseñarles algún material que ya tengo listo, preparado para continuar con nuestra teoría. Alguna de estas, pues ustedes ya lo están revisando, ¿no? Quedamos que lo iban a ir revisando en casa, iban haciendo su tarea, espero que vayan muy bien con su tarea. Ahí luego me cuentan cómo van. Recuerden que cualquier duda, cualquier situación que necesiten ir revisando, pues me la van compartiendo por favor en el chat. Permítanme, voy a proyectarles entonces pues, el material que ya tengo preparado para ustedes. Em, Para hablar de neurociencias es muy importante que vayamos revisando la práctica, que es lo que hicimos la clase pasada. Hablando de neurociencias también es una materia que sigue construyéndose, ¿no? El estudio del cerebro y el funcionamiento neuronal que reduce lo que es la neurociencia ha venido pues desde tiempos atrás, ¿no? Desde que se conoce y desde que surge la inquietud de investigar, de conocer tanto el cuerpo humano como las conductas, los actos y darle explicación a todo lo que es nuestro cuerpo, todo lo que son nuestros funcionamientos en general. Y el cerebro, pues por supuesto que ha sido uno de los temas que ha apasionado desde siempre todo lo que signifique la ciencia, ¿no? Y que sigue al día de hoy en estudio y que sigue aún debatiéndose teorías, construyéndose nuevas, ¿no? Al día de hoy, entonces, la neurociencia se entiende como el estudio del cerebro y del funcionamiento neuronal. Comprende el funcionamiento del cerebro y la neurotransmisión química, aquí entre paréntesis dice normales, para comprender anomalías neurobiológicas causantes de trastornos psiquiátricos. Eh, que se sabe al día de hoy también, que hay alguna información, algunos datos, algunas cantidades y todo lo que se espera suceda en determinado tiempo por la edad cronológica, la edad mental y por el desarrollo en general de las personas. Por eso, la normalidad es algo que es contextual, no se nos olvide que lo que es normal en este momento de nuestra vida, en este momento de nuestra época, probablemente más a futuro no lo sea. Pero así como ha cambiado el estudio y la intervención en otros momentos de la ciencia respecto al cerebro, que en su momento se consideraba normal, pues al día de hoy ya no se hace, ¿no? Hay muchas prácticas que están en desuso, muchas prácticas que al día de hoy se considerarían invasoras, ¿no? Se considerarían como incluso ilegales, que se han hecho a lo largo del estudio de la ciencia del cerebro. Entonces, por eso viene entre comillas normales, porque recordemos que la normalidad es contextual. Ahora, el uso de fármacos como herramientas para comprender funcionamientos normales, hay una interacción selectiva con enzimas y receptores. Em, la experimentación, ¿no? Que se ha hecho a lo largo de los años de algunos fármacos, de algunas sustancias químicas para saber la reacción y si esto modifica o no algunas conductas o comportamientos, es algo también que al día de hoy se sigue haciendo. Es algo que se sigue probando también. Entonces vamos a recordar un poco la neuroanatomía. Está el sistema nervioso, y el sistema nervioso lo compone el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Cuando hablamos del sistema nervioso central, vamos a hablar del cráneo, de la columna vertebral principalmente, y en el sistema nervioso periférico están el sistema nervioso motor y el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Cuando hablamos del cráneo, vamos a hablar del cerebro,
y el cerebelo, principalmente las estructuras que lo componen, y también hablamos de la médula espinal, ¿no? Que van inmersas en estas dos principales componentes del sistema nervioso central. El cerebelo o el encéfalo, ¿no? Que de alguna manera neuroanatómicamente lo compone. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, hablamos del sistema nervioso motor. En este sistema nervioso autónomo vegetativo está el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Si hablamos de neuroanatomía, siempre vamos a hablar sobre la subdivisión de las partes visibles del sistema nervioso y sus órganos. Recordemos que también a lo largo de la historia del estudio del cerebro ha habido teorías corrientes que, que nos han dicho, por ejemplo, eh, antes se pensaba que todo estaba focalizado en determinadas áreas cerebrales. Después vinieron estudios que refutaron y que echaron para abajo algunas hipótesis, algunas teorías, y surgen otras, ¿no? Entonces, al final, algo que sigue al día de hoy es eso, la neuroanatomía es lo que se puede ver, ¿no? Lo visible, lo que se puede observar y que se le ha puesto que para estudios, sobre todo para una parte que sea mejor para estudiar, siempre se divide en partes visibles. Entonces, para su estudio, para esto que tiene, que es importante también darle un nombre, darle áreas, subdivisiones, divisiones, también para ir entendiendo un poco o mucho, ¿no? La complejidad que significa estudiar el cerebro. Cuando hablamos del sistema nervioso central, siempre vamos a hablar de tejidos nerviosos con protección ósea. También vamos a hablar de un control y regulación de todas las actividades corporales. Dentro del cerebro está el encéfalo, que son los hemisferios, el diencéfalo, que es la zona profunda, el cerebelo y el tronco o tallo raquídeo. Cuando hablamos de la columna vertebral, estamos hablando principalmente de la médula espinal. Es importante también hablar de los cortes, ¿no? Según la manera en que se estudia el cerebro, son los cortes que se hacen de manera horizontal, de manera vertical, y cada uno tiene su nombre. Esto, ahora que ustedes estén escuchando la clase, me van a decir qué corte es este, ¿no? Es la primera pregunta, la voy a anotar para que no se me olvide. Y el día que nos veamos, les diga, oigan, la primera pregunta, ¿quién me da la respuesta? Por supuesto que ahí entonces vamos anotando los puntos y todo esto, ¿no? O sea que voy a poner la primera pregunta de esta clase es, ¿cómo se le llama este corte, ¿no? Del cerebro. Tienen nombre los cortes. Los cortes a nivel quirúrgico, ¿no? Que se hacen para su estudio. Entonces, este corte, ¿cómo se llama? A ver quién me dice. Bueno, pues les presento el cerebro. Y el cerebro está conformado principalmente por sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris se encuentra en la corteza cerebral y es un agrupamiento de cuerpos celulares que tienen y reciben el nombre de somas. La sustancia gris está dentro de toda esta parte café que se observa aquí, ¿no? Esa es la sustancia gris. Y la sustancia blanca está en su interior y es un conjunto de axones. Toda esta parte que se ve acá, pues son los axones. Para los que les gusta comer carne, y más que carne, les gusta comer barbacoa y todo eso, y siempre que llegas y pides sesos, ¿no?
Los sesos, los que han comido, las que han comido sesos, son de una sustancia viscosa blanca. Bueno, pues ustedes comen esa sustancia blanca de, ya sea del chivo, del borrego, de la res, ¿no? Ese es lo que nos comemos, sabe tan rico también. Entonces el cerebro está conformado por sustancias, gris y blanca. Entonces ahora vamos a observar las partes. Está la corteza cerebral, está un cuerpo calloso, que es esta parte que está justo en medio, si partimos el cerebro en esta parte, ¿no? Y empezamos, déjenme me ubico de esta lado. Empezamos de acá hacia atrás, ¿no? Entonces todo esto sería el cuerpo calloso. La sustancia blanca está en el interior. Hay un ventrículo medio que está en esta parte de acá, terminando, empezando lo que sería nuestra nuca. Y hay unos núcleos grises de la base. Esos núcleos grises también forman parte de otros componentes que los vamos a revisar más adelante. Ok, aquí vemos otro corte, ¿no? Y este corte es el segundo corte que les voy a preguntar, ¿no? Entonces, la segunda pregunta, donde hablamos del cerebro, donde hablamos del cráneo y de la meninge. Entonces, el día que nos veamos, yo le iré a preguntar, ¿quién me dirá cómo se llama este corte? Que aquí ya anteriormente lo veíamos como un corte horizontal, ¿no? Como si lo hubiéramos dado, lo vemos desde arriba, y este corte es lateral. Ok, entonces, esta es la meninge. El cráneo en realidad es la capa ósea que cubre, ¿no? Entonces, el cráneo es esta parte, es esta parte de hueso, esta parte dura, ¿no? Que se nos escucha aquí, ese es el cráneo, esa es una capa ósea cobertora. De ahí vienen las meninges. Y la meninge es esta parte blanquecina que se ve aquí. Dice, es una sucesión de membranas conectivas sobre las que descansan venas y arterias. De adentro hacia afuera es la dura madre, aracnoidea y pía madre. De adentro hacia afuera. Entonces aquí las observamos. Pía madre es la primera, aracnoidea es la que sigue y al final la que está eh, justo junto al cráneo es la dura madre. Cuando hablamos de una meningitis, que es una infección a nivel cerebral, es esta parte que se inflama, ¿no? Es esta parte que se inflama toda la meninge, una de estas partes. Entonces vean cómo es el hueso y vienen las membranas. A esto lo conocemos como el cerebro, cráneo y las meninges. Yo siempre, cuando reviso estos temas, siempre pienso lo magnífico que es el cuerpo humano. Es impresionante cómo para proteger lo que más adelante estamos estudiando, pues tiene una serie de coberturas, ¿no? Y de cosas que hacen que proteger todo este CPU que nos hace vivir, ¿no? Y que nos hace relacionarnos, nos hace conocer, nos hace ser personas. Y, y cómo está muy protegido, pero pues también sufre y también hay que cuidarlo porque sí está protegido, sí es un cuerpo óseo, sí es duro, pero no es rompible, ¿no? Entonces, en esta parte del cerebro, pues están los hemisferios, y está el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Este es el mismo corte que vimos anteriormente. Y el cuerpo calloso en esta imagen, pues ya la podemos ver, ¿no? Cómo se observa. Es la que une entonces estos hemisferios.
Una de las teorías que habla sobre la plasticidad cerebral habla que cuando hay una comunicación de un hemisferio a otro, que siempre existe, sin embargo, hay teorías que dicen que haciendo algo hacia afuera, siempre esta comunicación del derecho a la izquierda al derecho se facilita, lo que se va haciendo cada vez más grueso, lo que se va haciendo cada vez más, pues va permitiendo que esta comunicación sea mejor, es el cuerpo callosum. Entonces son esas fibras nerviosas que conectan ambos hemisferios. Entonces, ahora sabemos también que estas fibras nerviosas aumentan y se van fortaleciendo cada vez más, cada vez que hay mayor estimulación. Entre menor estimulación, pues las fibras nerviosas tienen menos, menos utilidad, ¿no? Por ponerle el nombre, pero realmente es la permeabilidad que facilita de un hemisferio al otro. Y siguiendo hablando del cerebro, algo que es fundamental también para entender el funcionamiento cerebral son las cisuras. Entonces tenemos, bueno, aquí vienen los lóbulos, ¿no? Este es otra imagen a nivel de lóbulos, este el lóbulo frontal, ¿no? De este colorcito como azulito moradito. Está el lóbulo parietal, que está en esta parte ya atrás, un poquito. El lóbulo occipital, que está justo aquí en la base del cerebro, aquí donde te pones tu mano, termina lo que es tu cuello, y cuando haces esta parte de acá, pues estás agarrando tu lóbulo occipital. Y el lóbulo temporal, ¿no? Los lóbulos temporales que están en esta parte. Entonces, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y los lóbulos temporales. Dentro de estas divisiones a nivel de cerebro tenemos las cisuras, que son pliegues o circunvoluciones. Son surcos de la corteza que dividen el cerebro en regiones. Tenemos el cisura lateral o de Silvio, que es esta que está acá, estoy señalando. La central o de Rolando, que es la de acá arriba. Y la parieto-occipital. Entonces son las tres principales cisuras, que su principal función es dividir las regiones del cerebro. Aquí tenemos otra imagen. Aquí está entonces ubicada la cisura de Rolando o central, que es esta. La persona está viendo hacia acá, en este caso aquí estaría eso. Entonces es esta. Tenemos la cisura parieto-occipital, que es esta que está acá. Y la cisura de Silvio o lateral, que es esta. Dentro de los lóbulos los llamamos como regiones anatómicas y es la frontal, temporal, occipital, parietal. Está también la central o de la ínsula, que es la profundidad de la cisura de Silvio, que es esta. Y límbico, sí que está en discusión porque al final el sistema límbico le han atribuido, y más adelante lo vamos a revisar, muchas funciones. Una de ellas, en el sistema límbico, es el encargado de seguir funcionando aun cuando todo lo demás se apaga. Entonces es el principal responsable de nuestras funciones básicas. Por eso es que sigue en discusión, ¿no? Que eh, al final esta parte, ¿no? Que estaría por aquí el sistema
límbico, si se pudiera considerar como un área específica del cerebro o como una función. Luego vienen los ganglios de la base. Seguimos hablando del cerebro. Miren, aquí es otro corte, ¿no? Aquí está un corte, aquí está otro. Entonces, en este ganglio, los ganglios de la base, dice, son núcleos o agrupaciones neuronales subcorticales de sustancia gris en la profundidad del cerebro. Entonces, vamos a tener aquí un núcleo caudado, que es esta parte de acá, que es un cuerpo estriado. Vamos a tener un putamen, que es esta parte de acá, esta aquí, ¿no? Vamos a tener un glóbulo pálido. Aquí lo podemos observar mejor. Es esta. Es como si está aquí adentro y lo sacan nada más para que lo podamos estudiar, ¿no? Pero es esta. Está el núcleo subtalámico. Parte, y la sustancia negra. Aquí está, esta es la vista lateral y la lista ventral. Son los nombres que reciben según estás viendo el corte, ¿no? Ventral, lateral o ventral. Dentro de este cerebro también vamos a hablar de líquido cefalorraquídeo. Sus siglas son LCR, así las vamos a encontrar en algunas imágenes, en la mayoría. Y este líquido es el líquido que circula por las meninges, el sistema ventricular y la médula espinal. Protege y sostiene el cerebro y es producido por los plexos coroideos. Sabemos ahora que el líquido cefalorraquídeo también es el primero que nos indica a través de un estudio y a través de estudios la presencia de alguna infección, de alguna situación anómala, ¿no? Es el que se permite, el que da información para saber, ¿no? El comportamiento y el origen de algunas cosas, incluso cuando hay algún trastorno, algún desorden, alguna patología, ¿no? Es el que nos ayuda a conocer qué tanto está afectado o no. Aquí hay otro corte entonces, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver dentro de este corte cómo se vería. Si pudiéramos ver el líquido cefalorraquídeo, ¿cómo lo veríamos, no? Entonces, el sistema ventricular es el lugar por el cual circula el líquido cefalorraquídeo en partes. Entonces, tenemos los ventrículos laterales, uno por hemisferio, que sería este, lateral ventrículo. Tenemos el tercer ventrículo en el diencéfalo. Y el cuarto ventrículo, ¿no? Por esta. Ok, esta parte tan importante del cerebro que es el diencéfalo, es una zona más profunda e interna del encéfalo. Hay una estructura alrededor del tálamo que actúa como pared de los ventrículos. Entonces aquí está el tálamo. Y es la estructura que está alrededor del tálamo que actúa como pared de los ventrículos. Se ve esta azulita. Amarillita, veo otros colores, pero es esa azulita, ¿no? Son los ventrículos laterales. Ahora, aquí también encontramos el tálamo, y el tálamo es una región conectora, es la estación de relevo de transmisión de información entre la corteza y el resto del cerebro. Como región conectora, a veces cuando ha habido alguna infección, algún golpe, algún traumatismo que afecta todo lo que es el funcionamiento cerebral, como es la parte más interna del cerebro, a veces es muy difícil llegar, ¿no? A esas zonas.
se llega, por supuesto, ¿no? Ahora con la evolucionado y con esta especialización tan importante que ha habido en estos avances quirúrgicos, sobre todo. Entonces sabemos ahora que este tálamo es el en que se encarga de conectar todo lo que está en la parte de arriba del cerebro con lo que está en la parte de abajo. Y de ahí también está el tálamo y está el hipotálamo de esta parte de acá. Y el hipotálamo es una glándula endocrina y en el centro del sistema nervioso autónomo. Entonces, ahí es donde sabemos también ahora que el hipotálamo es el encargado también de todas las funciones autónomas, la respiración, el control de esfínteres, la succión, todo lo que te mantiene vivo al final. Y la hipófisis, es esta parte de acá también, aquí está. La hipófisis o glándula pituitaria es una glándula controladora de otras glándulas conectada al hipotálamo. Y también tenemos a la amígdala y al hipocampo. Ahorita en otro corte lo vamos a ver mejor, ¿no? O sea, aquí está el epitálamo, esta parte de acá, el subtálamo, la base que está acá, el cerebelo, el cuarto ventrículo, el tálamo, el hipotálamo por acá, la amígdala que es esta que está por acá. Entonces, todo este funcionamiento, todo el diencéfalo está integrado por todas estas partes. Es la zona más profunda e interna del encéfalo. Ahora vamos a hablar exclusivamente del cerebelo, que es que sobresale en esta parte, ¿no? Está formado por sustancia gris y sustancia blanca. Está conectado al cerebro por la médula espinal. Acá. Y controla movimientos corporales y postura asociado al oído, al equilibrio. Lo que me anda fallando ahorita. Esta parte. Tenemos un cerebro y tenemos un cerebelo. Para estudio, analizamos las partes como si fueran, cada una tuviera su nombre y una función. Más adelante vamos a ver que todas están conectadas con todo. Entonces, todas se involucran, todas se ven afectadas cuando una no tiene el adecuado funcionamiento de lo que se espera, todas eh, todas se involucran, ¿no? Hay una palabra que se me fue ahorita para explicar que todas tienen que ver con todo. Ok, ahora veamos el tronco cerebral. El cerebelo está aquí atrásito, ¿no? Entonces vamos a hablar del tronco cerebral, tronco como base, recordemos. Entonces el tronco cerebral tiene un mesencéfalo, una protuberancia y un bulbo raquídeo. Son las partes que lo integran. Dentro del mesencéfalo es esta parte de acá, la meseta, lo de arriba. Está la protuberancia, que es esta que está acá, es la región media. El mesencéfalo es región superior, protuberancia región media y el bulbo raquídeo región inferior. Todo esto es el tronco cerebral o tronco encefálico. Ahora la médula espinal. ¿Cuál es la función de la médula? Bueno, transmite información del cerebro al resto del cuerpo y viceversa. Está conformado por sustancia blanca, que es la externa, y sustancia gris, que es la interna. Conecta con el sistema nervioso periférico y está compuesta por nervios torácicos, cervicales, dorsales, lumbares, sacros, coxígeo o coxígeo.
Entonces aquí tenemos una imagen de la médula espinal. Hay un surco interno posterior, hay un cordón posterior, un surco medio posterior, raíz dorsal, nervio espinal, la cola de caballo, es esto. Hay nervios espinales cervicales, es por la zona en la que se encuentran, ¿no? Son los cervicales, los de más arriba, los espinales dorsales, los que están en la parte del medio, ¿no? Los espinales lumbares, que están en la parte baja, y estos están los espinales sacros, casi ahí por donde están los glúteos en esta zona, y los espinales coxigeos, están al final, en la puntita. Es la imagen de la médula espinal. Entonces recordemos de dónde venimos, ¿no? Venimos hablando entonces principalmente estas partes, ¿no? Vamos a ver, estamos viendo las partes que componen el sistema nervioso central, el cerebro y la columna vertebral, ¿no? Y estuvimos analizando cada una. Cuando somos educadoras, cuando somos educadores, a veces esto llevarlo a la práctica es como, bueno, ok, es la parte, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo lo vemos? Cómo lo vemos día a día en un ambiente áulico? ¿Cómo lo vemos día a día en nuestra cotidianidad, en lo que aprendemos, en lo que hacemos, en lo que hablamos, ¿no? Y eso es la importancia. Ahora, bueno, recordemos que el sistema nervioso periférico es un conjunto de nervios y ganglios nerviosos, que principalmente hay nervios, haces de fibras nerviosas que se encuentran fuera del neuroeje, y los ganglios son agrupaciones de células nerviosas intercaladas a lo largo del recorrido de los nervios o en sus raíces, y que bueno, esos no tienen protección ósea, y, pero sobre todo responden a los mandos del sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso periférico lo tenemos regado en todo nuestro cuerpo, ¿no? Y son nervios y ganglios nerviosos. Por eso cuando una persona dice soy nerviosa, sí, todos somos nerviosos, todos, en todos lados hay terminaciones nerviosas, ¿no? En todo nuestro cuerpo. Ah, en absolutamente todo. Ahora está un sistema nervioso motor. Estos tienen nervios que llegan a los músculos estriados o voluntarios. Hay un control consciente sobre acciones y están las neuronas autónomas o somáticas. Entonces también el sistema motor, ¿no? El sistema motor que hace que tengamos este movimiento, tanto un movimiento específico, un movimiento eh, tan, tan certero como puede ser el de la pinza con las manos, o a nivel de cuerpo, ya sea fino o grueso, con los brazos, con las piernas. Está compuesto entonces de neuronas autónomas o somáticas. Y el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que es un control de glándulas y músculos lisos o no voluntarios. Y dentro de este sistema nervioso autónomo vegetativo está el sistema nervioso autónomo simpático, que es el que gasta energía y actúa en situaciones de estrés o emergencia, y el sistema nervioso autónomo parasimpático, que es el que conserva y resguarda la energía. Entonces, dentro del sistema nervioso parasimpático a nivel motor está el complejo de nervios con conexiones o músculos voluntarios. Los músculos voluntarios, pues son prácticamente todos los que pueden emitir un movimiento. Dentro del sistema nervioso autónomo simpático está el que actúa en situaciones de estrés, emergencia o ejercicio físico.
implica gasto de energía y dentro de estas acciones pues está la dilatación de pupilas, el erizamiento del cabello, la aceleración del ritmo cardíaco, la secreción de adrenalina y noradrenalina, inyecta más azúcar en sangre y aumenta la presión arterial. Así que cuando estamos en situaciones como estas, de estrés, ¿no? Es el sistema nervioso autónomo simpático es el que da la respuesta de huida, la respuesta ante cualquier situación, ante cualquier estímulo, la primera respuesta, sobre todo de conservación y de protección, es el sistema nervioso autónomo simpático. Todos estos que estamos viendo indican una respuesta, ¿no? Ante una situación, sobre todo emergencia, de estrés. El sistema nervioso autónomo parasimpático, dice, es un complejo entramado de fibras nerviosas y ganglios que llegan a todos los órganos y que funcionan de forma independiente de la voluntad. Aunque uno no quiera, aunque lo quieras controlar, el cuerpo va a responder de esa manera. No todos los impulsos llegan al cerebro, muchos son recibidos y enviados desde la médula espinal, por eso es que son poco voluntarios, ¿no? Hace frío, ¿no? De repente te da escalofríos, te dan una noticia que te impacta algo y te eriza la piel, tú no dices, voy a controlar que no se me erice, ¿no? Te eriza, porque la respuesta es acá. Muchas veces no llega hasta acá, entonces a lo mejor podrías controlarlo, ¿no? Actúa en situaciones de conservación o resguardo de las funciones vitales corporales y dentro de las acciones está en la disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria, mayor actividad gastrointestinal, defecación y producción de orina y regeneración del cuerpo durante el sueño. Tenemos el simpático, que es el que siempre va a responder ante cualquier situación, y tenemos el parasimpático, que es el que va a cambiar. Simpático lo activa y el parasimpático lo calma. Bueno, ahorita estamos viendo principalmente la función que puede tener tanto a nivel cerebral como de un nivel de médula espinal, ¿no? Ahora hablemos de la neurona. La neurona es una célula específica del sistema nervioso y que está caracterizada por la alta excitabilidad de sus membranas. Dentro de esta neurona hay neuronas especializadas en la recepción y transducción de mensajes electroquímicos, como es la sinapsis. Entonces, cuando hay, ¿no? Cuando se recibe, se traduce y además hay un mensaje electroquímico, se llama sinapsis. La mayoría de ellas no realiza mitosis, o sea, no hay división celular. La neurona tiene partes. Gracias a estas altas resoluciones microscópicas de aparatos para el estudio de lo que es el cerebro, su funcionamiento, pues se ha llegado a conocer la neurona, ¿no? Antes se pensaba que se veía algo ahí, una sustancia, y cuando empiezan a observar con estos avances tecnológicos de mayor resolución es cuando dicen, ay, hay una parte ahí, pareciera que esta es la encargada de hacer sinapsis y de hacer todo este entramado tan complejo, ¿no? Entonces, ven que la neurona tiene partes y es la soma, la dendrita, el axón y un terminal simpático, sináptico. A ver, veamos qué es soma o cuerpo celular. Dice, contiene organelas y ADN sostenidas dentro del citoplasma, citoesqueleto. También hay un centro trófico de alimentación celular y recibe el contacto sináptico desde otras neuronas. Están las dendritas, que es extensiones tubulares múltiples, estructuras primarias de recepción sináptica y con muchos microtúbulos para movilización de vesículas. El axón es la extensión tubular del soma para circulación del impulso eléctrico a la terminal y puede ramificarse para llegar a otras células.
cuando ustedes hicieron su mapa mental, ¿no? Y esta sugerencia que se hace en los mapas de hacer las ramificaciones, bueno, la idea es precisamente, ¿no? Como hacer un paralelismo con la neurona, ¿no? Como si la neurona tuviera una forma, tendría que ser como un tipo mapa mental. Y el axón son las ramificaciones que ustedes le hacen, que permite conectarse con otras. Entonces, dentro de este está el terminal sináptico y es un área de contacto funcional entre células. Hay una estructura altamente especializada. Más adelante, aquí está parte de la neurona, ¿no? Entonces está el núcleo, las dendritas, el cuerpo celular, el axón, la mielina que está adentro. Hay una célula de Schekman, el nodo de Rambier y el terminal del axón, ¿no? Vamos a seguir viendo y ahorita regresamos a esta imagen. Entonces recordemos estas partes que tiene la neurona. ¿Neurona o soma? Esta neurona tiene unas organelas. Las organelas tienen un núcleo que contiene material genético, principalmente el ADN, dentro de una membrana semipermeable. Hay unos ribosomas que se encargan de la síntesis o la fabricación de proteínas. Está un retículo endoplasmático rugoso, que sus siglas son RER, y ayuda en la síntesis de proteínas, principalmente. Está la mitocondria, que es la respiración celular y fabricación de ATP, que es la energía. Lisosomas, que es la degradación molecular. Y el aparato de Golgi, que es un molde de estructuras proteicas. Entonces, las organelas contienen todas estas partes, ¿no? También una membrana plasmática, que es una cubierta de bicapa fosfolipídica semipermeable que delimita la neurona. Está el citoplasma, que es una zona entre membrana plasmática y membrana nuclear. Y el citoesqueleto, que es una red de microtúbulos de sostén y soporte que transporta organelas y vesículas partiendo del citoplasma hacia las dendritas. En un ambiente áulico, esto está en continuo movimiento. La neurona se puede ir siendo más fuerte y sigue teniendo todas estas funciones, ¿no? Me imagino estos momentos en donde nosotros aprendemos, nosotras entendemos, reflexionamos, hacemos, recordamos, asociamos, reflexionamos, hacemos todas estas funciones cognitivas que, que lo hacemos consciente y lo hacemos en un momento y todo lo que está adentro, toda la neurona, ¿no? Cómo está trabajando y cómo estas partes que hablan de que tiene la neurona también lo está haciendo, ¿no? Cómo esa membrana plasmática se moverá porque está en movimiento, cómo el citoplasma, ¿no? Que es la zona entre esta membrana también se está moviendo, o sea, todo, imagínense como esta neurona en movimiento cuando está haciendo algo, ¿no? Cuando en estos momentos estamos, sí, aprendí esto, me acuerdo de esto, ¿no? Al final es como tratar de hacer una imagen también, ¿no? De esto en la práctica. Ok, la neurona tiene un axón y el axón tiene mielina, que es una lipoproteína de bicapa fosfolipídica en vainas alrededor de los axones, aislante del impulso nervioso, que hace que este viaje por saltos acelerando el mensaje. Lipoproteína de bicapa fosfolípida en vainas. Bueno, son trabalenguas, ¿no? Perdón por la pronunciación, pero el cerebro es uno de los órganos muy exigentes, y piden precisamente esto, estimulantes, ¿no? Mm, Solo es café, no le puse piquete, no le puse nada,
Pero ahora imagínense también todo lo que al final necesita el cerebro para su funcionamiento y necesita proteína. Y la proteína principalmente se obtiene, sabemos, de todo, de mucha fuente, pero la carne es rica en proteína. Por eso una de las explicaciones dentro de las teorías de la evolución del hombre es cuando el hombre empieza a consumir carne. Entonces, dentro de la evolución que tuvimos en el pasado, antes nos alimentábamos de vainas, de hojas, de frutos. Cuando nuestros antepasados empiezan a ingerir carne, empieza a haber una evolución cerebral también. Mm, Bueno, hay otras fuentes de proteína, por supuesto, ¿no? Los huevos y la leche y otras sustancias, pero la principal fuente de proteína es la carne. Entonces, a nivel vegetales también podemos obtener proteínas, vitaminas, minerales, pero el cerebro es muy exigente y quiere lo mejor, ¿no? A nivel de evolución, sabemos que una persona que está bien alimentada va a tener resultados cerebrales eh, eficientes, ¿no? Tenemos dentro de la historia también casos de personas, niños principalmente, que han estado privados de una alimentación adecuada y sabemos que su evolución y su desarrollo neuronal, su desarrollo en general, su desarrollo integral, se ve con un desfase o con un retraso muy importante. Entonces, a veces, bueno, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es una lipoproteína? Pues son proteínas básicamente a nivel de grasas y que también necesita el cerebro alimentarse de esto para poder evolucionar y seguir adelante. Por eso, cuando hablamos de un niño que aprende, no podemos hablar de o no podemos pedirle a un niño, a una niña que aprenda si no está bien alimentado. Creo que también eso es importante como resaltarlo, ¿no? Y ver lo que sí entendemos o lo que sabemos, ¿no? A nivel de cómo está, cómo funciona, cómo está integrado, qué sustancias tiene para saber también por dónde vamos a ir. También está el nodo o nódulo de Rambier, que es una interrupción a intervalos regulares en las vainas de mielina. Hay una zona no mielinizada del axón que facilita el transporte saltatorio de impulsos nerviosos. También está la célula de Schwann, que son células gliares periféricas que acompañan el axón neuronal y produce mielina. Estos son los componentes del axón. Entonces, aquí está, ¿no? De alguna manera, el axón está mielinizado y todo lo que compone. Tenemos nuestro núcleo, la dendrita, el axón, la mielina, el nodo de Rambier, que es esta, nos habla acá, ¿no? Nodo o nódulo de Rambier. Entre axones se van como si fueran choricitos, las bolitas, se hagan de cuenta, ¿no? Entonces, la unión entre choricito y choricito se llama nódulo de Rambier. Y la célula de Schwann, que son las células gliales periféricas que acompañan al axón neuronal y que produce mielina, que son estas que están aquí adentro, el terminal del axón. Ok, cuando una neurona hace sinapsis, vamos a hablar primero de una conexión sináptica y la conexión sináptica tiene un axodendrítica entre axón y dendritas. Volvamos atrás, ¿no? Está el axón y está la dendrita. Está el axomática, que es axón entre axón y soma, axoaxónica entre axones y dendrodendrítica entre dendritas.
Estas son las conexiones que se pueden establecer. Ahora, los tipos de sinapsis son sinapsis químicas, eléctricas y mixtas. Las sinapsis neuromusculares es la unión con placa neuromuscular. Hay una zona de contacto entre una neurona y una célula del músculo. Entonces, las sinapsis son estas conexiones que se hacen y se puede hacer una entre axón y dendrita. Volvamos atrás, ¿no? Cuando es entre axón y dendrita, recibe el nombre de axodendrítica. Cuando es una unión entre axón y soma, recibe el nombre de axomática. Axón y soma. Cuando es axosónica, es entre axones. Y dendrítica entre dendritas. El cerebro siempre va a tener ese tipo de respuestas, ¿no? Químicas, eléctricas y místicas. Y mixtas, perdón, místicas. También místicas. Después hablaremos de experiencias místicas. Por eso es que el cerebro es súper influenciable, ¿no? Porque involucra, y se involucra eh, con muchos estímulos y responde a muchos estímulos. Tanto puede responder a un estímulo químico como un estímulo eléctrico, a diferencia de algunos otros órganos, ¿no? El cerebro es muy, ¿cómo le pondremos? Que se involucra mucho, muy facilucho, ¿no? No. Oigan, voy a anotarlo. ¿Cómo le pondremos? Si se involucra mucho, ¿cómo será? A ver si me responden esta también, ahora que me escuchen y me vean. Digan, ay, Marilu, la palabra que te faltó fue esta, ¿no? Ok, y ahora hablemos de la neurona. La neurona, bueno, tenemos unipolar, bipolar y multipolar. Unipolar o monopolar tienen solo una prolongación que se bifurca y se comporta funcionalmente como un axón, salvo en sus extremos ramificados. Entonces, así se observaría, así se vería una neurona unipolar. ¿Ah? Están las neuronas bipolares o bipolar. En la retina, células auditivas y de equilibrio, y si poseen un cuerpo celular alargado y de un extremo parte una dendrita y del otro el axón. Entonces así es como se observa. Se encuentran principalmente en las retinas, células auditivas y de equilibrio. Y multipolar y tienen una gran cantidad de dendritas que nacen del cuerpo celular y así son la mayoría de las neuronas. Ahora sabemos que el estómago tiene neuronas también, no solamente el cerebro. Entonces, la neurona. Y también se regeneran. Tuve la fortuna de escuchar a una chica brillante que se llama Rosario, fue mi alumna en el IESO hace muchos años, y ella fue a hacer su especialidad, su maestría en neurobiología, neuropsicología, me parece, en la UNAM, y vino a dar clases igual ahí en el ICE, donde ahorita estoy dando clase, y dio una conferencia sobre los mitos del cerebro. De hecho, le pedí que me comparte esa información para proporcionárselas. Espero que me la pueda pasar. Y uno de los mitos del cerebro que escuchamos hablar siempre fue que las neuronas se mueren. Al día de hoy sabemos que hay una regeneración neuronal. Ah, oigan, esa es la tercera pregunta que voy a anotar. ¿Cómo se llama a la regeneración neuronal?
Nada más voy a preguntar así, ¿me das la respuesta de mi primer pregunta en la exposición que mandé, en la segunda y en la tercera? Ya ven cómo soy. Y a ver, ¿qué me dicen de esa tercera pregunta? Bueno, que conocíamos que uno de los, por el abuso de sustancias, sobre todo a nivel de alcohol, de cualquier otro tipo de opiáceos, de drogas y de todo esto, una de las, de lo que sucedía, ¿no? Era que se morían las neuronas, las ibas perdiendo. Ahora sabemos que no, bueno, que también se regeneran. Y esa regeneración, por algún momento alguien levantó la mano, espero que haya sido yo. Algo le piqué aquí de la mano. Ok, bueno, entonces ahora hablemos de la neuroglía o glía. Son células cuya función es de sostén, nutrición o mantenimiento de un ambiente estable para las neuronas, a lo que le llamamos también homeostasis, y representan el 40% del sistema nervioso central. Entonces está la macroglía, microglía, ependimo, epen, epen, ependimo, ependimo. Vamos a hablar de la macroglía. Es el 90% de la glía, mantiene homeostasis o equilibrio para el funcionamiento celular, y están los oligodendrocitos que fabrican mielina, está el astrocito, que es la célula que nutre y mantiene espacios extracelulares sobre todo aislantes eléctricos. Como les digo, que el cerebro es muy compartido, ¿no? Y muy influenciable por químicos, por estímulos químicos, estímulos eléctricos. Por eso es importante que la neuroglía mantenga un aislante, si no cualquier situación eléctrica, nuestro cuerpo y nuestro cerebro estaría en constante movimiento y estaría respondiendo a estas situaciones que alterarían el funcionamiento. Esto sucede, por ejemplo, hay personas que son muy susceptibles a esos estímulos, son fotorreceptores muy sensibles, y por supuesto que la respuesta a veces son movimientos involuntarios, lo que podríamos llamar como epilepsias, algún tipo de epilepsia, porque son muy sensibles a estos estímulos, ¿no? Tanto cambios de luces constantes, repentinos, y bueno, electricidad hay en todo el tiempo y en muchos lugares. Entonces, también por eso es importante que la macroglía, fíjese como siempre hablamos, y aquí en las partes del cerebro hemos hablado también de estos aislantes, de estos que ayudan aunque sí ayudan a conectar y ayudan a interconectar y a relacionarse, también se protegen entre unos y otros, ¿no? Está la microglía, que es el 10% de la glía, y son células de reserva que se encuentran en estado de reposo, que se activan en momentos de daño, muerte celular o trauma. Ependimo, que produce el líquido cefalorraquídeo en el plexo coroide subaracnoideo. Difícil palabra. Es que como tiene dos acentos me confundo, creo que está mal escrito, pero si le hacemos caso al segundo acento es epéndimo. Si le hacemos caso al primer acento, ependimo. Y las coroideas, que absorben el líquido cefalorraquídeo. Dentro de los nervios periféricos, bueno, salen del cráneo y la columna, provenientes del sistema nervioso central. Y dentro de las partes, pues están el axón, que son fibra nerviosa neuronal, las células de Schwann, que producen la mielina, y hay un tejido conectivo o de sostén.
la neuroglía o glía, ¿no? Entonces volvamos a esto. Esta es la imagen que tenemos que estar siempre pendiente dentro de estos nervios periféricos. Ahora, con lo que ya revisamos, hagamos una imagen integrativa y dentro de esto, pues volvemos a revisar que tenemos el sistema nervioso. Este sistema nervioso tiene sus células. Estas células, bueno, pues ahí en las células hay un proceso de sinapsis que lo producen básicamente estímulos eléctricos o químicos. Las células tienen sus partes, como es el soma, la dendrita, el axón, el botón o terminal sináptico. Y las células tienen tipos. Están las glías, que son las macroglías, microglías, epéndimo y coroideas. Y están también las células neuronales, que según su función pueden ser piramidales, horizontales o de cajal, estrelladas o granulosas y de Marinotti. Dentro de los nervios periféricos están las partes que lo componen, que es el axón, las células de Schwann y el tejido conectivo o de sostén, Schwann. Son parte del sistema nervioso. Hay una sinapsis química. La sinapsis química, pues son elementos, ¿no? Básicamente es la terminal presináptico, hay un elemento en donde yo quisiera saber cómo fue que levanté la mano, pero no, no sé cómo lo pude haber levantado. Ok, dentro de los elementos está terminal presináptico, que es la independencia funcional y metabólica del soma. Está el espacio sináptico, que es una zona extracelular mediadora entre neuronas. Está la membrana postsináptica, localización del receptor, y el neurotransmisor, que es el mensaje químico. Entonces, cuando hay una sinapsis química, estos son los elementos que intervienen. La terminal presináptica, el espacio sináptico, la membrana postsináptica y el neurotransmisor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una sinapsis química? Bueno, principalmente la membrana celular es una bicapa fosfolipídica, nuevamente aquí está fosfolipídica bipolar semipermeable, con su parte externa e interna, que es una hidrofila, afín al agua, y el espacio intermedio hidrofóbica, que repele el agua. O sea, dentro de las membranas celulares, ¿no? En su composición, pues básicamente también está con esta parte tanto externa como interna, y como le digo que es maravilloso, ¿no? Como todo, sabemos ahora que todo tiene su función y cada parte tiene su función y y la importancia de esta, ¿no? Entonces, esta está atravesada por diferentes estructuras proteicas que la hacen semipermeable, es decir, dejan entrar o salir de la neurona al medio extracelular, que son los iones y sustancias. Ah, hay un canaloporo, que es una estructura transmembrana que permite la difusión pasiva, dice sin desgaste de energía, de iones de un lado a otro de la membrana. Hay una bomba, que es la estructura que ingresa y saca moléculas e iones que van contra el gradiente de concentración y gradiente eléctrico, que utiliza energía para el transporte de iones. También está un líquido extracelular expositivo en predominio de anión sodio, el citoplasma y membrana celular negativos, pero predominio de anión potasio. Nuevamente, me quedo en esta parte, ¿no? Lo fosfolipídica, el potasio, sodio. Cuando hablamos de una sinapsis química, también sabemos que puede haber
problemas de funcionamiento neuronal, problemas de funcionamiento sináptico, cuando una de estas sustancias no existe, ¿no? Bueno, el cerebro, como les digo, es muy demandante, necesita, ¿no? Necesita lo mejor y necesita de todo, muchas sustancias para funcionar, fósforos, potasio, sodio, proteína. El cuerpo, como es maravilloso, se encarga por sí mismo de ir surtiendo a cada órgano lo que necesita, ¿no? Y dentro de esto, es imposible a veces pensar cuando uno de estos no está, ¿no? O está en pocas proporciones o no está con la calidad que debería de estar. No hace sinapsis porque químicamente te está haciendo falta algo, ¿no? Una imagen de lo que hicieron la sinapsis química. Entonces dice los fosfolípidos, ¿no? Dice a cabeza polar, hidrofílica, cola de ácido graso, hidrofóbicas, la proteína, el colesterol, la proteína periférica, las proteínas integrales, citosol, las capas lípidas, el canal, el poro, glucoípido, proteína periférica, glucoproteína, el líquido extracelular. Todo lo que interviene para que pueda producirse esa sinapsis química. Cuando se hacen estudios neuronales y hay algún problema de funcionamiento y uno de los estudios lleva que hay una falta de alguna sustancia, principalmente el tratamiento médico a nivel farmacológico es proporcionar, ¿no? Estas sustancias para que favorezcan el proceso de pensamiento, el proceso de concentración, el proceso de atención. Básicamente una de las intervenciones eh, neuropsicológicas, neuropsiquiátricas y hablando de niños y de adolescentes, es todo esto que pueda estar haciendo falta, ¿no? Todas estas sustancias que por algún motivo no está llegando lo suficiente o en la calidad que se necesita, y entonces produce, se manda em, a través de complementos o de suplementos, ¿no? Entonces, veamos cómo, si hablamos de la sinapsis química y que necesita todos estos elementos para que se dé, cuando no se da, eh, hay que favorecerlo a través de complementos o suplementos, pero también hablamos de cómo afecta también cualquier otro químico que nosotros incorporemos y nosotros hagamos esa ingesta, ¿no? Químicos, sustancias químicas, alimentos químicos y todo lo que ingiere, ¿no? Que respira, que absorbe el organismo y que de alguna manera va a ir directamente también a favorecer, ¿no? O no, o no favorecer el proceso. Ah, bueno, también hablamos de una potencial de membranas en reposo. Las siglas serían potencial de membranas en reposo, PMR. Hay una situación por diferencia de carga eléctrica extra o intracelular. Es negativo menos 70 MB, que es la membrana interior neuronal negativo. También hay canales que dejan entrar sodio, ¿no? Hay más afuera y dejan salir potasio, hay más adentro, a favor del gradiente de concentración sin gasto de energía. También hay unas bombas de potasio, de sodio,
dice manteniendo carga eléctrica interna negativa, gasta energía, va contra el gradiente de concentración. Entonces, dentro de esta sinapsis química, eh, hay algo que altera, ¿no? El funcionamiento, está recibiendo más o está haciendo una ingesta más de la que necesita o está sacando más de lo que necesita sacar. Entonces, es todo esto que sucede, ¿no? También hay una sinapsis química, hay una situación de excitación por impulso eléctrico, el estímulo despolarizador, ¿no? Que dice llega a un neurotransmisor y se acopla con su receptor correspondiente. Entonces el neurotransmisor es envuelto en una vesícula. El neurotransmisor provoca la entrada de iones positivos, que se conoce como aniones, del medio extracelular, y la membrana y citoplasma van aumentando su carga eléctrica, acercándose a OM, a cero carga, eso quiere decir. Dentro de este estímulo despolarizador, pues aquí empezamos a hablar de neurotransmisores, ¿no? También hay alguien que va a hablar específicamente de estos neurotransmisores. Cómo es importante dentro de la sinapsis, dentro del proceso de pensamiento y todas estas funciones cognitivas que se dan, eh, todas las sustancias químicas, ¿no? Todas las que hemos visto ahorita, desde el fósforo, el sodio, el potasio. En la sinapsis química hay un potencial umbral de membrana, que es como se mide, ¿no? Que es -35, y hay un potencial de acción. Eh, Dice, pasado el umbral se abren masivamente canales voltaje dependientes en la membrana que dejan entrar muchos aniones, que son iones de carga eléctrica positiva. La célula pasa a 30 MB y su carga se propaga por toda la neurona hasta llegar al terminal donde acaba el impulso. Y llega un momento en que no se abren más canales. Cuando se hacen estudios a nivel cerebral, ¿no? Y se ponen todos estos, eh, tienen un nombre, es la hora también y es mi falta de potasio. Pero todos estos, todas estas terminales que se ponen y que se colocan, eh, ahorita les digo cómo se llama, y que se colocan a lo largo del cerebro y miden precisamente impulsos y descargas eléctricas cerebrales, ¿no? Miden todas estas, cómo va a través de los estímulos que se conectan y que se le mandan directamente al cerebro para medir todas las descargas y todas las cargas que se están dando, tanto alfa, beta, gamma, todas las que se van midiendo entre positivo, negativo. Y entonces estas descargas nos dan información y nos dan información precisamente todo esto, ¿no? Cómo está dándose la sinapsis, cómo se está dando el trabajo interno del cerebro, si se está recibiendo la información, si hay, qué tipo de respuesta existe, ¿no? Entonces, todo esto se hace a través de estos estudios específicos, ¿no? Cuando llega en esta parte, ¿no? El potencial de acción, cuando llega el potencial de acción al terminal sináptico, se abren canales voltaicos dependientes de calcio que dejan entrar esos aniones del medio extracelular para facilitar el transporte de la vesícula con el neurotransmisor hacia el espacio sináptico, que es la exocitosis. Entonces, aquí ya hablamos también, ¿no? De otro componente importante, el calcio. Como el neurotransmisor, al final, para que tenga su función, tienen que entrar a estos axones, tienen que entrar a esta neurona, tiene que producir eh, este involucramiento en el proceso
para que pueda haber también una respuesta, ¿no? Entonces, al final, todo el componente químico, todo el componente cerebral para ver una respuesta química, su principal función es eso, que el neurotransmisor cumpla esa función, pueda entrar, pueda salir, pueda andar pasando por todos los lados que tiene que pasar, ¿no? Y entonces este neurotransmisor, dice, facilita el transporte de la vesícula si precisamente estos componentes químicos, esos componentes cerebrales, están suficientemente permeables con todas las sustancias que debe de tener. Bueno, y una de las sustancias que favorece este intercambio sináptico y que abre canales voltaicos es el calcio. Cuando hablamos de la sinapsis química, hablamos de una repolarización y de un periodo refractario. En la repolarización, las bombas están continuamente trabajando para mantener la membrana negativa, que la neurona finalmente vuelva a menos 70 m voltios. Y en el periodo refractario dice pico en el cual las bombas logran repolarizar la neurona. Entonces, en esta sinapsis química siempre vamos a tener una repolarización en un periodo refractario. También hay una inhibición neuronal o hiperpolarización. Dice la llegada de un neurotransmisor indica que la neurona debe cancelar su actividad, o sea, inhibirse, y vuelca su carga eléctrica más hacia su polo, es decir, se hace más negativa. Cuando el neurotransmisor por alguna situación no puede pasar tan libremente entre las neuronas, entre todo este proceso por alguna situación, él mismo se vuelca hacia sí mismo, entonces el neurotransmisor se vuelve con carga negativa. Bueno, entonces hablamos de una sinapsis química y de una sinapsis eléctrica. Dentro de la sinapsis química está la necesidad de brecha sináptica, que se abran canales, la medición de un neurotransmisor, que es lo más frecuente, hay una gran complejidad. Es unidireccional, quiere decir que la reacción ocurre en una dirección única del soma al botón sináptico. Hay un retardo, una demora en tiempo del viaje del neurotransmisor. Hay una fatiga por agotamiento de vesículas. Suma, que es efecto de un impulso nervioso que puede agregarse a otro a nivel de la membrana sináptica. Hay un espacial, que son varias neuronas originando el estímulo. Hay una temporal, que son varios impulsos actuando al mismo tiempo. Hay una inhibición y se puede detenerse el mensaje por acción de otro neurotransmisor inhibitorio. Hay una sensibilidad, hay una alteración de la actividad normal del neurotransmisor por moduladores, reguladores químicos, hipoxia, falta de oxígeno y drogas. Aquí es lo que les comentaba hace rato. Entonces, el proceso sináptico es muy sensible, siempre se puede alterar la actividad normal del neurotransmisor por moduladores, que son los reguladores químicos, la falta de oxígeno y alguna droga. Y dentro de estos fenómenos de convergencia son muchas neuronas estimulando una misma neurona o uno de un fenómeno de divergencia, que es una neurona estimulando a muchas otras. Esto hablando de sinapsis química. Ahora, hablando de sinapsis eléctrica, bueno, vamos a tener un contacto directo entre neuronas sin brecha sináptica, a diferencia de la sinapsis química donde sí existe. Aquí no hay una medición del neurotransmisor. Poco frecuente, solo en lugares donde se necesite gran velocidad de regulación, por ejemplo, en los ojos, en el corazón. Hay una menor complejidad. Es bidireccional, puede ir al soma, al terminal sináptico y viceversa. Sin retardo, no interviene un neurotransmisor, es un mensaje eléctrico directo. Sin fatiga, porque no utiliza vesículas, porque no media un neurotransmisor. Sin sensibilidad, porque agentes químicos no intervienen. Y sobre todo esto se da en mamíferos.
Entonces, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica, ambas las experimenta el ser humano. La sinapsis química es una de las más complejas por la intervención del neurotransmisor y todo lo que necesita a nivel neuronal para que éste pueda funcionar y pueda hacer su labor. Los neurotransmisores principalmente son químicos y es una sustancia química sintetizada en la neurona, liberada de la misma por un impulso eléctrico. Recordemos que dentro del impulso eléctrico, me voy a regresar un poquito, ¿no? Entonces estamos hablando que dentro del impulso eléctrico está el potencial de acción, ¿no? Que actúa sobre otras neuronas o tejidos para alterar sus propiedades electroquímicas. Los neurotransmisores también son responsables precisamente de favorecer este contacto, ¿no? Es muy importante aquí está mal escrito, perdón, neurotransmisores. Vamos a hablar de su clasificación. Neurotransmisores en el sistema nervioso central. Son moléculas pequeñas, son los aminoácidos, ¿no? Dentro de los aminoácidos está el aminobutirato. Voy a volver a leer. Aminobutirato. Bueno, ¿saben qué? Sus siglas son GABA. Y la glicina. Estos son inhibitorios. Están los excitatorios, que son el glutamato y el aspartato. Y la taurina. Están aminas biógenas, que son las catecolaminas, que es acetilcolina, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Son unas que hemos conocido mucho. Pero también están las indolaminas, que son la serotonina y la histamina. También están los nucleótidos, dentro de esos está la adenosina y el ATP. Y hay otros como el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Estos neurotransmisores que se van a estas moléculas pequeñas, ¿no? Son aminoácidos, aminas biógenas, nucleótidos y otros. Ahora, algunos complementos, ¿no? Por ejemplo, tienen glutamato, la mayoría, aspartato, taurina, ¿no? Ahora cuando tú vas ahora fíjense, vamos a verlo más adelante, ¿no? Cuando estemos en la práctica, vamos a trabajar mucho también sobre estos complementos y todos estos neurotransmisores que no hacen daño, que te lo dan como complementos. La mayoría de los complementos vitamínicos que están en el mercado y que la COFEPRIS da la autorización, tienen principalmente la función de favorecer, ¿no? Estas conexiones y favorecer el alimento, lo que necesita el neurotransmisor para funcionar, que son esta parte. Ahora están los péptidos, que van directamente a las moléculas grandes, y están los péptidos opioides, que es la endorfina, perdón, la dinorfina y metionina. Se conocen, bueno, están clasificados en los péptidos opioides. Luego están los péptidos neurohipofisiarios, que es la vasopresina y la oxitocina. Luego están las taquicinas, es cierto, taquicininas, que es la sustancia P, la casinina y la neurocinina. Y otros como la secretina, péptido intestinal vasoactivo, glucagón, neuropéptido, somatotastina, selecitoquinina y angiotensina. Ay, ahora que esté yo ahí, a ver si les va mejor a ustedes en la pronunciación, ¿no? Pero, ok.
dentro de esta clasificación, pues estamos viendo las que van directamente a las moléculas pequeñas y las que van a las moléculas grandes o péptidos. Aquí hay algunas que hemos hablado mucho y que conocemos más, ¿no? Dentro de lo que hemos revisado a lo largo de nuestros estudios sobre lo que es todo el estudio neuronal. Pero dentro de los neurotransmisores hay muchos más y sabemos ahora que esta clasificación es la que se maneja más, ¿no? A nivel de aminoácidos, aminas biógenas, nucleótidos y otros. Y dentro de los péptidos están los péptidos opioides, los péptidos neurohipofisiarios, los taquicininas y otros. Dentro de los neurotransmisores, la principal función son la síntesis, es la síntesis. Según la naturaleza del neurotransmisor, pues estamos viendo que su naturaleza puede ser pequeña, en terminaciones, van directamente a las terminaciones axonales, y grandes o péptidos en soma neuronal a partir de moléculas precursoras como la proteína, o una recaptura del neurotransmisor en el espacio sináptico. Una recaptura del neurotransmisor en el espacio sináptico. Entonces, la principal función del neurotransmisor es la síntesis. También está el almacenamiento, es otra función. ¿Dónde se almacena? En vesículas. Compartimiento funcional estable que protege al neurotransmisor de la degradación por enzimas libres en el citoplasma, facilita su transporte a lo largo de la neurona hasta su exocitosis final. Exocitosis final. Y hay una expuesta a la degradación enzimática en el medio extracelular. Ok. También algo que necesita hacer el neurotransmisor es una liberación. La llegada de un potencial activo abre canales voltaico dependientes que permiten la entrada del calcio, que facilita el movimiento de las vesículas con neurotransmisores para su exocitosis al espacio sináptico. Yo les decía hace rato, un neurotransmisor tiene que andar por todos lados y hacer su función, ¿no? De facilitar la conexión, de facilitar precisamente esto que se da entre neuronas, que se pueda dar las conexiones de las dendritas, de los axones, del soma, con todo lo demás. Entonces, el neurotransmisor facilita este, esta liberación. Entonces, hablamos que el neurotransmisor tiene una síntesis, tiene un almacenamiento, una liberación, pero también tiene un destino. Dentro del destino está la interacción con un R específico en la neurona postsináptica, ¿no? Con dentro de una función específica. También está la inactivación por una enzima especializada, la degradación enzimática o disolución por difusión en el medio extracelular y una recaptación por bomba específica o autorreceptores de la neurona presináptica. Hablando de las dimensiones dentro de los neurotransmisores, vamos a hablar que está el espacio, tiempo y función. Dentro del espacio, el sistema nervioso anatómicamente concebido como red de hilos conectados entre sí, es la sinapsis, y dentro del sistema nervioso químicamente concebido, el neurotransmisor puede llegar lejos por difusión. A nivel de tiempo, dice señales breves, aminoácidos excitatorios e inhibitorios, y también hay señales largas como aminas y neuropéptidos. Dentro de la función son los procesos moleculares y celulares que activan impulsos eléctricos que se transforman en señales químicas por acoplamiento, excitación o excreción. Excreción. Qué mal estoy pronunciando, ustedes disculparán. Son la 1 de la mañana.
pero es el momento en el que mi casa está en calma y puedo grabar sin distracciones, excepto el gato que por ahí ya vi que anda dando vueltas, pero vuelvo a decirlo. Dice, dentro de la función hay procesos moleculares y celulares que activan impulsos eléctricos que se transforman en señales químicas por acoplamiento, excitación y excreción. También hay una colocalización dentro de los neurotransmisores. Dice, existen múltiples neurotransmisores en una misma neurona listos a ser secretados y se plantea la coexistencia de distintos neurotransmisores en una misma vesícula. La neurona produce el neurotransmisor, ¿no? Y puede no solamente haber uno, puede haber muchos neurotransmisores. Bueno, pues aquí está la imagen, ¿no? De lo que sería la liberación, la secreción, ¿no? Entonces vamos a ver, está un axón neuronal, es esta parte, es la parte presináptica. Entonces hay un estímulo nervioso, están las vesículas conteniendo neurotransmisores, aquí están estas bolitas. Hay una liberación de neurotransmisores, ¿no? Las que están aquí en este ambiente ambiente neuronal, lo que decía aquí de la liberación, ¿no? Dice la llegada de un potencial activo que abre canales voltaicos, que permite la entrada del calcio, que facilita el movimiento de las vesículas con neurotransmisores para su exocitosis al espacio sináptico. O sea, el espacio sináptico sería este, ¿no? O sea, hay una liberación de neurotransmisores. Llegan aquí, está la dendrita de neurona y hay una activación. Llegan y entran a otra, ¿no? Esto es lo presináptico y esto es lo postsináptico. Es otra imagen, ¿no? La neurona presináptica y la neurona postsináptica. Inhibición de adenil ciclasa, liberación serotonina, específicamente es neurotransmisor serotonina. Y aquí está el receptor 5-HT2A de serotonina. Hay una fosfatidilinositol y una acción biológica. Recordemos que también hay neuronas especializadas que van a recibir específicamente un neurotransmisor, pero en cada neurona puede haber muchos tipos de neurotransmisores. Esta sería la imagen. Me voy a quedar hasta acá en esta primer parte. Hagamos una recapitulación de lo que vimos, entonces me voy a ir hacia atrás. Dentro de, en algún momento subí la mano, ya la bajé. Dentro de lo que estamos revisando de la parte del cerebro, recordemos entonces que empezamos hablando de la neurociencia, que es el estudio del cerebro y del funcionamiento neuronal. Esta neurociencia, específicamente más adelante vamos a hablar de qué tiene que ver la neurociencia con el aprendizaje, pero entonces para hablar de neurociencia tenemos que hablar también de neuroanatomía y hablamos de las partes del sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso central y periférico. Hablamos entonces que lo va a componer. Dentro de todo esto vamos a hablar para que pueda haber todo este proceso neuronal. Tiene que haber un sistema nervioso central, un cerebro y una columna vertebral. Vimos las partes del cerebro. Tengo una pregunta sobre eso, sobre el corte, ¿no? ¿Cómo se llama? Una preguntilla ahí para que me la contesten. Está hablamos del cerebro, de sus partes, de las fisuras, de sus lóbulos, del ganglio de la base, del líquido cefalorraquídeo.
Hablamos también del cerebro, de la parte del diencéfalo. Hablamos del cerebelo, del tronco cerebral, de la médula espinal, también del sistema nervioso periférico, el sistema nervioso motor y el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Dentro de esto hablamos del sistema nervioso autónomo parasimpático y simpático y empezamos ya hablando de la neurona. ¿Cuáles son los elementos que componen la neurona? Como es el soma, el axón, ¿no? Y hablamos de este proceso que produce la neurona, que es la sinapsis. Hablamos también de la neuroglía o glía, que tienen que ver también los nervios periféricos. Volvimos a recapitular lo que es el sistema nervioso hablando de células y de nervios periféricos. Hablamos sobre la sinapsis química, la importancia que tiene entonces dentro de esta sinapsis química todos los elementos que podemos ingestar o ingerir en determinados alimentos, lo demandante que es el cerebro, ¿no? Para su funcionamiento y de todos los elementos que necesita, ¿no? Hablamos incluso de las proteínas, del colesterol, del calcio, del sodio y cómo esto va directamente influenciado para que pueda verse esta sinapsis química. Hablamos también dentro de la sinapsis química, pues de los elementos que lo componen, también de la sinapsis eléctrica y aterrizamos en los neurotransmisores, que son químicos que producen la neurona, de qué tipo de neurotransmisores existen y cómo los neurotransmisores, pues dentro de de sus funciones está la síntesis, el almacenamiento, la liberación, el destino, las dimensiones, la colocalización y hasta ahí nos quedamos. Entonces, dentro de esto, eh, espero que lo vayamos analizando más a fondo. Esto es parte de, de los elementos, ¿no? Ahora, el ejercicio para que ustedes también lo puedan ir teniendo claro más adelante sobre esto lo estamos revisando en teoría, pero ¿qué hicimos en la práctica? Ustedes tienen dos tareas, pero esto que estoy ahorita grabando y pido que ustedes lo vean en el momento que puedan, precisamente quiero que me digan si hubo uno de estos procesos de sinapsis, si hubo un proceso en el cual intervino el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, ¿en qué ejercicio fue? Entonces lo voy a anotar. ¿En qué ejercicio de los que hicimos la clase pasada, el domingo pasado, intervino esto que estamos revisando? El sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, ¿no? La sinapsis, los neurotransmisores, ¿no? Las cuestiones químicas, todo esto que estuvimos revisando. Bueno, incluso si en algún momento tú fuiste y tomaste algo, si ayudó o no ayudó, ¿qué estabas haciendo con tu cerebro? ¿No? Mm, ¿Cómo lo vamos alimentando también? ¿Cómo, cómo a través de estos ejercicios o de lo que hicimos, incluso el movimiento y todo eso, qué intervino? ¿En qué momento? Y me puedes nada más. Si puedes hacer de todo lo que hicimos, estaría padrísimo. Pero si no, nada más elige uno o dos actividades. Cuando hicimos eh, la presentación de esta manera, de saludarnos de diferente forma, ¿qué intervino de todo lo que revisamos hoy? Cuando me presenté a través de mi mapa mental sobre lo que yo soy, sobre lo que compone mi vida, ¿qué hice? Y a ver si podemos ir localizando esta información, donde la podemos aterrizar en la práctica del pasado domingo. Les voy a grabar dos partes. Esta es la primera de dos.
Gracias.